Los invitamos a tomar su lugar, por favor, para continuar. Vuelve aquí al escenario el doctor Lucas Cutaya, ahora para presentar estrategias de uso del dispositivo intravaginal y taller práctico sobre la rentabilidad de la IATF. Entonces le damos nuevamente la bienvenida a Lucas. Gracias, Lucas. Gracias. Bueno, nuevamente, como les dije en la presentación anterior, esta es una charla mucho más práctica, mucho más bajada a terreno, donde vamos a hablar de estrategias de uso, rentabilidad e impacto económico del uso masivo de IATF. Voy a empezar con algo que es bastante obvio. Creo que todos los que estamos aquí sabemos por qué inseminamos nuestras vacas. Como dice esta diapositiva, inseminamos nuestras vacas para producir mejora genética y esa mejora genética busca aumentar la producción. Pero como también decíamos en la primera presentación, el porcentaje de vacas que estaban incluidos en programas de inseminación artificial para el año 2000 era muy, muy bajo. Y hay una serie de causas que citamos también en la presentación anterior, y yo les dije que en este iba a ser mucho más foco en la ineficiencia en la detección de celos, como principal limitante para el uso masivo de inseminación artificial. Por lo tanto, la primera premisa debería ser que deberíamos usar programas de tiempo fijo, es decir, sin la necesidad de detectar celo. Sabemos que hay muchas fallas en la detección de celo, muchas relativas a mal método de detección de celo, no tiempo suficiente dedicado a la detección de celo a MPM, el efecto fin de semana, que en todo el mundo el fin de semana no hay vaca en celo por alguna causa, el viernes hay una hormona circadiana que bloquea el celo, falta de compromiso de los trabajadores cada vez más, no están mirando las vacas y es un problema mundial esto. Esta foto la saqué en Zambia hace un par de años, cuando había un tipo que estaba sacando celo, y estaba en el medio del monte en África y el tipo lo único que hacía era mirar el celular y mandar WhatsApp. Y las vacas se montaban. Entonces, no es un problema nuestro, es un problema global. Hay falta de compromiso en la detección de celo. Hoy tenemos no solo
conocimientos, sino productos y programas adaptados para sincronizar los celos de las vacas. En las últimas 2 décadas se avanzó muchísimo en el conocimiento de la endocrinología del ciclo estral bovino, en la dinámica folicular. No voy a hablar de esto porque todos ustedes están muy compenetrados con el tema, son especialistas en reproducción. Simplemente decirles y recordarles que hoy hay paquetes hormonales que simulan cualquier fase del ciclo estral de la vaca. Tenemos estrógenos, progesteronas, gonadotropinas de vida media corta, de vida media larga, tenemos prostaglandinas y la combinación de todas ellas pueden llevarnos a sincronizar la ovulación en forma eficiente. Uno de los productos que se incorporan a la línea reproductiva de Zoetis es el dispositivo intravaginal, el DIV, que es un dispositivo con 1 gramo de progesterona, que en el caso del DIV es un producto que está aprobado aquí en México para 2 usos, quiere decir que se puede reutilizar 2 veces, una vez, o sea, se usa 2 veces, se reutiliza una vez. Es un dispositivo de silicona que libera en forma de un pico inicial y luego mantiene niveles de progesterona por encima de 1 nanogramo por mililitro durante toda la permanencia en vagina. ¿Por qué les decía que está aprobado para 2 usos? Porque se hicieron una serie de pruebas que demostraron eficacia en el segundo uso en vaca de carne. Y esa es una aclaración muy importante. No se recomienda el segundo uso en vaca de leche. Pero bueno, aquí estamos hablando en reproducción en vacas de carne. Cuando empezamos a trabajar sobre el segundo uso, una de las primeras cosas que hicimos fue medir los perfiles de liberación de progesterona en vacas castradas y vimos que la curva azul era la curva de un DIV nuevo y la curva roja era la curva de un DIV usado. Claramente se ve una diferencia muy importante en el área bajo la curva. El DIV nuevo hace un pico inicial, mientras que el usado mantiene niveles constantes, siempre por encima del umbral mínimo, que es 1 nanogramo por mililitro, pero esta diferencia es muy marcada. Y para serles sinceros, en esa época dudábamos si el segundo uso podría ser viable o no, porque en ese momento teníamos el concepto de que más progesterona era mejor. Entonces hicimos varios trabajos de dinámica folicular, básicamente en esa época trabajando con benzoato de estradiol, 24 horas después de retirar el dispositivo, y esto luego mutó, como les dije en la presentación anterior, por los trabajos que usan cipionato de estradiol. Un tema importante es la dosis de cipionato de estradiol que se debe utilizar, y este fue un tema bastante discutido y controvertido en los últimos años. Los primeros trabajos que se hicieron con cipionato hablaban de medio miligramo como la dosis indicada, y mucho tiempo usamos ese medio miligramo como dosis. Luego salieron publicaciones brasileras de Baruselli que decían que 1 miligramo era mejor que medio miligramo. Entonces dijimos, bueno, vamos por 1 miligramo. Y un par de años después de eso salieron unas publicaciones de Uruguay, de Alejo Menchaca, diciendo que medio miligramo era mejor que 1 miligramo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y en realidad, buscándole una explicación a eso, la explicación es que las vacas que manejaba Baruselli eran vacas con cría al pie, con ternero amamantando, con peor condición corporal que las que manejaba Alejo. Él trabajaba con vacas con destete precoz, generalmente o destete amamantamiento restringido. Entonces las vacas de Menchaca tenían más actividad LH que las de Pietro. Después hicimos un trabajo comparando primíparas y multíparas en un 2x2 factorial, comparando medio y 1 miligramo, y la conclusión final fue que si la vaca está con cría al pie y en muy mala condición corporal, se recomienda 1 miligramo. Y si la vaca está destetada y en una condición corporal mejor y ganando peso, se recomienda medio miligramo. Esa es la situación que hoy recomendamos, digamos, para discernir en cuál es la mejor dosis. Pero volviendo al tema del segundo uso de los dispositivos, después de hacer trabajos de dinámica folicular en donde habíamos demostrado que no había diferencia en el momento de inicio de onda entre nuevo y usado, no había diferencia en la tasa ovulatoria y tampoco había diferencia en el momento de la ovulación, hicimos este trabajo en un diseño también 2x2 factorial, en donde la mitad de las vacas eran vacas cíclicas y vaquillas, todas con cuerpo lúteo. La mitad recibían un dispositivo nuevo y la mitad un dispositivo usado. Y a su vez a cada grupo se lo subdividía para que en el día de inicio del tratamiento recibiera solo benzoato de estradiol o benzoato de estradiol más 50 miligramos de progesterona inyectable, como esa que está ahí. ¿Por qué? ¿Bajo qué hipótesis? Como no hacía el pico inicial, decíamos, bueno, le ponemos progesterona inyectable para ayudarle al usado a ver qué pasa. Y fíjense cómo fueron los resultados de preñez. El dispositivo nuevo con progesterona inyectable preñó el 44%. El nuevo sin progesterona el 55%.
el usado con progesterona el 57% y el usado sin progesterona casi el 62%. Fue exactamente al revés de lo esperado. A medida que bajábamos los niveles circulantes de progesterona, aumentábamos la fertilidad. En ganado, cruza, cebuino y ciclando. Después aprendimos mucho de esto y todos sabemos hoy que el exceso de progesterona en este tipo de animales es contraproducente porque bloquea la LH. Entonces, a menos progesterona mejor. Como les digo, el segundo uso, inclusive en novillas, es mejor siempre los resultados del segundo uso que el del primer uso. Si ustedes no tienen dispositivos usados, la recomendación es poner prostaglandina al día 0 para alisar el cuerpo lúteo al inicio del tratamiento. Pero ¿qué pasa en vacas en anestro posparto, en vacas multíparas en anestro posparto y con cría al pie? No hay ninguna diferencia en la fertilidad entre vacas tratadas con dispositivos reutilizados o nuevos. ¿Por qué? Porque básicamente esta vaca no tiene un exceso de progesterona, porque al estar amamantando está metabolizando más la progesterona, entonces no tiene un exceso, por lo tanto no hay un bloqueo de la LH. Conclusión, se pueden utilizar 2 veces y en novillas, si tengo la posibilidad, siempre prefiero usar el segundo uso en novilla y no el primer uso. El primer uso siempre prefiero usarlo en la vaca, que los resultados son los mismos. Dicho esto y habiendo estandarizado, hay miles de protocolos, pero como les digo, no es la idea de hoy hablar de protocolos, sino del concepto del tiempo fijo. Y para entrar a eso, como ustedes saben, el 70% de la ganadería mundial de carne se encuentra entre los trópicos, aquí. Y nosotros estamos parados aquí, en uno de los puntos que potencialmente podría producir mucha cantidad de carne. Voy a hablar un poco de Argentina, que es la información que más manejo por cuestiones obvias. Y les voy a mostrar a Argentina como ejemplo y haciendo algún paralelismo con algunos otros países. Este es el mercado de semen en la Argentina. Fíjense desde el año 2001 al año 2015, la línea verde, cómo se va incrementando la cantidad de dosis de semen comercializadas en Argentina, tanto para ganadería de leche como para ganadería de carne. Ambas están creciendo. Esta es la población bovina de la Argentina. Hoy tenemos alrededor de 53 millones de cabezas de ganado bovino, de las cuales la gran mayoría, unos 50 millones, para dar un número redondo, deberían ser vacas de carne y 3 millones vacas de leche, o animales de leche. Si vemos vientres, tenemos alrededor de 30 millones de vientres en total en la Argentina, de las cuales 28 millones son vientres de carne. Quiere decir que es el potencial de mercado para la inseminación artificial en la Argentina. Un dato interesante, son datos oficiales estos de SENASA, que dice la relación de cuántos toros en cantidad de vacas hay en la Argentina, desde el año 2010 al año 2017. Y ustedes ven una mínima tendencia a cada vez menos cantidad de toros. ¿Cómo explicamos esto? Creo que la principal causa por la cual se usan menos toros es porque se está haciendo mucho más eficiente en la selección de toros, en la fertilidad de los toros, en el control de los toros. Eso es lo que más impacta. Pero también en alguna medida, y no sabemos cuánto, podría estar impactando el uso cada vez más masivo de inseminación artificial, lo cual reduce la cantidad de toros. Pero si hablamos ya de números reales y concretos de cuál es el mercado o cuál ha sido el mercado de la inseminación artificial en la Argentina, en esta tabla ustedes ven aquí los años, y esto es del 2002 al 2015, y estos son los datos de cantidad de dosis de semen de carne comercializados en la Argentina. Son datos oficiales de la Cámara Argentina de Biotecnología y de la Inseminación Artificial, que es la cámara que reúne a todas las compañías productoras y comercializadoras de semen. Y estos son tratamientos de IATF comercializados en la Argentina. Estos no son datos oficiales, son datos estimados en base a las ventas realizadas por los 3 o 4 laboratorios que más producen o más venden dispositivos con progesterona en la Argentina. Y ustedes pueden ver que en el año 2002 el mercado del semen en la Argentina era de alrededor de 800.000 dosis al año y que la IATF era alrededor de 200.000 dosis al año, lo cual nos indicaba que la IATF representaba el 25% del mercado de la inseminación artificial. 15 años más tarde, el mercado de la IATF, de la inseminación artificial, en carne pasó a 2.4 millones. Quiere decir que se multiplicó 3 veces y media. Y el mercado de los dispositivos con progesterona pasó a 2.5 millones, lo que nos da un número falso, que es que 106% de las vacas usan IATF. ¿Por qué es falso este dato? Porque en realidad hay muchas más vacas que se inseminan con semen que no pasa por la cámara, semen que es fresco o congelado en el campo, pero el número que podemos estimar como real aquí es de un 90%. Conclusión,
En 15 años prácticamente se cuadruplicó el negocio de la inseminación y el tiempo fijo pasó del 25 al 90% de participación. Y si vemos los datos más nuevos, los tratamientos comercializados en 2017, que es la última información que tenemos, es que Argentina estaba inseminando 3.2 millones de vacas, ¿sí? O de animales o vientres. ¿Qué es esto? El 12% de la población. No sé cuál es el dato exacto de México como país, de cuántas vacas de carne se inseminan en el país por año, pero supongo que debe estar por debajo de esto, lo cual nos da, creo que es una buena noticia porque nos da un potencial de desarrollo bastante interesante. Argentina estaba en el 4% en el 2000, hoy está en el 12%. Como les digo, se multiplicó 3.5 veces casi la cantidad de vacas inseminadas. Y algo muy parecido pasa en Brasil, en donde entre el 10 y el 12% de las vacas brasileras son inseminadas. Esto es el número de inseminaciones en Brasil, esto es el número de celo detectado para inseminar y este es el número de IATF. La tendencia, perdón, este es el número de IATF. La tendencia es exactamente la misma. Se está reemplazando el uso de inseminación a celo detectado por inseminación a tiempo fijo. Y estas mismas fotos se pueden ver en otros países como Paraguay, Uruguay. Creo que esos 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, son los que más proporción de su hato nacional están inseminando. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha crecido tanto la inseminación en esos mercados? Básicamente la respuesta es simple, creo que es un buen negocio y es algo rentable, de lo contrario el ganadero no lo implementaría y no sería consistente en 15 años de crecimiento de la técnica. ¿Y por qué es buen negocio? ¿Por qué se han dado cuenta que es buen negocio? Creo que por muchas cosas también, porque es un mercado un poco más maduro, el argentino y el brasilero, en cuanto a medición de información en este sentido, que los veterinarios hemos aprendido cómo transmitir a los ganaderos, cómo medir el impacto económico del uso de IATF y no pensar solamente en la genética, como vimos en la primera diapositiva, sino pensar la IATF como una herramienta de manejo, como una herramienta que nos permite preñar más vacas al principio de la estación de monta, por lo tanto tener terneros genéticamente superiores y nacidos más temprano, lo que nos va a dar terneros más pesados. Y con esa premisa y ese concepto es que voy a empezar a mostrarle algunos datos productivos o algunos ensayos productivos. Este es un trabajo clásico, viejísimo, que se hizo en Brasil, pero yo lo sigo usando en todas mis presentaciones porque es muy descriptivo. Este ensayo se hizo sobre vacas Brangus en Brasil y básicamente sobre 600 vacas, perdón, no es Brangus, no Nelore, sobre esas 600 vacas se dividieron en 4 grupos. Un grupo se hizo una IATF y luego de la IATF se largó el toro por 90 días. ¿De acuerdo? El segundo grupo se hizo IATF, luego se detectó celo por 45 días. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de vientres inseminados por inseminación artificial, preñado por inseminación artificial, perdón, y luego toro por 45 días. El tercer grupo no se hizo IATF y se hizo solo detección de celo, como se hacía históricamente, y luego el toro por 45 días, y el cuarto grupo era solo el toro por 90 días. Y ellos evaluaron cómo fue la tasa de preñez acumulada en los 4 grupos de tratamiento. Y vamos a analizar esto por partes. La curva de color verde es la que hacían detección de celo hasta acá, hasta el día 45, y acá metían el toro. Fíjense cómo hay un punto de quiebre. Y la curva de color rosa es cuando el toro empezó desde el inicio sin detección de celo. Si comparamos la rosa con la verde, ¿quién fue más eficiente? El toro, claramente. Y esa es la foto de cualquier ganadero en los últimos 50 años. No insemino porque el toro preña más. Y tienen razón. Pero estos son los 2 grupos que tuvieron IATF. ¿Puede el toro preñar el 50% de las vacas en un día con un 80% de anestro? No. Solo lo puede hacer la IATF. ¿Y qué pasó después de la IATF? La curva de color amarilla fue cuando detectaron celo. Y la curva de color celeste fue cuando largaron el toro. Nuevamente, ¿quién fue más eficiente? El toro. Conclusión, si vamos a sacar celo, dejémoslo al toro, que tiene bastante más experiencia que nosotros para preñar vacas. Pero nosotros hagamos lo que podemos hacer, que es usar tratamientos inductores de la ovulación para sacar vacas del anestro y aumentar la cabeza de parición. ¿Cómo se lee esta curva? Si vemos una línea acá en el día 50, vemos que hay un área bajo la curva totalmente diferente entre estas líneas y estas líneas. ¿Qué es esa área bajo la curva o qué representa esa área bajo la curva? Esa área bajo la curva representa tiempo. Ese tiempo representa kilos de carne y esos kilos de carne representan dinero.
Y ahí vamos a ir avanzando sobre esto. Este es otro ejemplo de un establecimiento en el norte de Argentina en el cual nosotros trabajábamos en el año 2000, 2001 y 2002, hace ya mucho tiempo. Era un campo muy grande que tenía un hato de razas variadas. Y un buen día el dueño del campo quiso absorber toda su genética de una raza africana, que es el Bosmara, y quería inseminar la mayor cantidad de vacas posibles. Y de hecho presentamos un proyecto y les describo un poquito el establecimiento. Es un establecimiento en la zona noroeste de Argentina, donde el régimen de lluvias es bastante estacional. Las lluvias comienzan en lo que para nosotros es primavera, es decir, octubre, noviembre, y terminan en nuestro otoño, que es abril, mayo. Y después no llueve casi nada. Y el régimen de lluvia anual oscila entre 500 y 700 milímetros anuales dependiendo del año. O sea que hay que ser muy estacional en esos campos para aprovechar la cadena forrajera. Esta es una foto del campo en el mes de noviembre, antes de que llueva. Y ven que está bastante seco, árido y con un polvaredal bastante grande. Y los potreros están pelados, no tienen prácticamente nada verde. Pero 2 meses después de que empieza a llover, explotan las pasturas, explota el gatón panic, el buffelgrass y todas las pasturas que hay ahí, y la cosa cambia significativamente. Entonces, lo que hacían ellos en ese establecimiento era tener una supuesta estación de monta de 6 meses. 6 meses no es una estación de monta, es casi que un periodo demasiado largo. Una estación de monta debería ser de 3 meses como mucho. Inseminaban solamente las vaquillonas usando prostaglandina y detección de celo. Entonces, el número era fácil, la vaquillona es más o menos el 20% del hato. La tasa de detección de celos es el 70%. 7 por 2, 14, quiere decir que inseminaban el 14% del hato. De eso preñaban el 50%, quiere decir que producían un 7% de terneros F1 Bosmara por año. Para absorber un rodeo, ¿cuántos años necesitaban? Más de 10 años. Entonces dijimos, bueno, la propuesta sería reducir la estación de monta el primer año por lo menos a 4 meses, manteniendo o superando el 85% de preñez acumulada, pero vamos a hacer inseminación a tiempo fijo en el mes de diciembre en las novillas y en el mes de enero en la vaca con cría al pie. Y la verdad que no nos dijeron que sí inmediatamente porque tenían desconfianza de la técnica en esa época, decían que inseminar vaca con cría era imposible. Y la verdad que en esa época se decía eso, que la vaca con cría no se preñaba bien porque estaba en anestro. Así que fuimos de a poco. Y si vemos los datos del año 2002, 2003 y 2004, en el año 2003 inseminamos 300 vaquillas y 300 vacas con cría. Y preñamos a la IATF el 52%. Fue un muy buen resultado. Al año siguiente ya nos tuvieron un poco más de confianza y nos dieron 600 vaquillas, 400 vacas solteras y 800 vacas con cría. Y sobre 1.800 preñamos el 48%. Y el año 2004 nos dieron 1.200 vaquillas y 1.200 vacas con cría y preñamos menos este año, el 43%. Recuerdan los ensayos que les mostré en la presentación anterior, este fue el año de la sequía, por eso cayó la preñez. De cualquier forma, si vemos el acumulado de preñez, sobre casi 5.000 vientres inseminados nos dio el 46% de preñez, quiere decir que teníamos un 46% de F1. Entonces ya la absorción a esa raza que el dueño quería se iba logrando y en forma acelerada. Ahora, independientemente de la raza y la genética y el objetivo de por qué se hizo esto, fíjense el impacto productivo perdón, que esto tuvo. Recuerden que, abra un poquito de agua por favor. Recuerden que la estación de monte eran 6 meses, quiere decir que teníamos 6 meses de partos, con una distribución bastante normal. Muchas gracias. En cambio, después de haber incluido 1.800 IATF, se ve una mayor concentración de partos en los meses de noviembre y diciembre. Y después del último año de haber incluido 2.400 IATF en el rancho, se ve una concentración de los partos en esos grupos del 50% de los partos en el mes de noviembre. ¿Cómo se lee esta gráfica? En septiembre era el parto de las vaquillas preñadas por IATF, en octubre de las vaquillas preñadas de repaso con toro, en noviembre de la vaca inseminada por inseminación artificial y en diciembre y enero de la vaca preñada por repaso con toro. Entonces ya se ve una situación totalmente diferente a nivel productivo, quiere decir una mayor cabeza de parición. ¿Y cómo impactaba esto? Primero que los terneros ya parecían Bosmara, ya eran todos bastante colorados como el dueño quería verlo. Pero lo más importante es que sobre una muestra de los terneros nacidos, al momento del destete, cuando los terneros eran producidos por inseminación a tiempo fijo y después por toro, pesaron en promedio al momento del destete, es decir, 180 días, 178 kilos,
mientras que los producidos por toro pesaron 149 kilos. Acá había 28 kilos de diferencia. ¿Por qué esos 28 kilos más de peso? Por dos causas, como dijimos. Una, la genética, y otra, que nacieron antes. ¿Cómo diferenciamos genética de adelantamiento de partos? Ajustando el peso a una edad determinada. Entonces, si ajustamos el peso a una edad determinada, nos da 10 kilos de diferencia. ¿Qué son esos 10 kilos? Pura genética. Y 18 kilos es manejo. Entonces, recuerden la primera diapositiva. ¿Qué es más importante a corto plazo, la genética o la herramienta de manejo? Pasó a ser más importante, tener mayor peso, la herramienta de manejo. Algo parecido hizo un colega en un campo en la provincia de Buenos Aires, pero sobre vacas Angus, y él pesó casi 1.900 terneros en un sistema similar. Y los que eran producto de IATF y toro pesaron 204 kilos, y los que eran producto solo del toro pesaron 169 kilos. A él le arrojó una diferencia total de 34 kilos, de los cuales 14 fueron genéticas, ajustando el peso en este caso a los 205 días, que fue el momento del destete. Perdón. Ahora, estos datos son muy buenos, pero este es un peso inferido. Había que buscar un ensayo que nos dijera exactamente cómo pesaba la genética y cómo pesaba el manejo. Entonces, se hizo un ensayo con este diseño sobre un rodeo en Patagonia Norte, y las vacas se dividieron en 3 grupos. El primer grupo se hizo un servicio con toro por 90 días, solamente toro. El segundo grupo se le hizo un tratamiento de sincronización de celos con dispositivo, benzoato y PMCG, el mismo tratamiento que para IATF, pero se le dio monta a las vacas con esos mismos toros que había en el campo. Y el tercer grupo se hizo el mismo protocolo, pero se inseminó con un semen de alto mérito genético y después se largó el toro. ¿Para qué se hizo esto? Para saber que la diferencia entre este grupo y este grupo iba a significar manejo, y entre este grupo y este grupo iba a significar genética, porque estábamos usando toros diferentes. Entonces íbamos a tener un dato medible y concreto. Lo primero que se vio en este ensayo fue que en el primer ciclo de la estación de monte, es decir, entre el día 18 y 24 de comenzado el programa, el toro preñó nada más que el 25% de las vacas. ¿Por qué? Porque había muchas vacas anéstricas. Mientras que los dos grupos de sincronización, ya sea con monta natural o con IATF, preñaron alrededor del 56% en promedio. Primera gran diferencia, se aumentó la cabeza de parición. Y segunda diferencia fue que al final de la estación de monta, la tasa de preñez acumulada fue del 84% para el toro y de alrededor del 95% para los dos grupos sincronizados. Quiere decir que se aumentó la cabeza de parición y se aumentó el porcentaje de preñez final. ¿Vamos hasta ahí? Y también se hizo en ese mismo ensayo el peso de los terneros al destete. Y eso arrojó lo siguiente. Los terneros producidos por el toro pesaron en promedio 183 kilos. Los terneros producidos por sincronización más el toro del campo, 202 kilos. ¿Qué quiere decir esto? 20 kilos extras, ¿por qué? Nada más que manejo, porque nacieron antes. Y los que eran de IATF y toro pesaron 211, los que nos daba 8 kilos y medio más. Quiere decir que la realidad es que entre el toro y haber hecho una IATF antes del toro, la diferencia es de 27.6 kilos. Una diferencia muy importante y que ya esa diferencia nos convence de que un tratamiento de IATF es rentable. Pero hay un poco más, porque esto no es realmente así. Porque ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿El peso al destete de los terneros? No. A mí lo que me interesa, y a nosotros nos debería interesar, es cuántos kilos de carne produce cada hembra al momento del destete. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si yo multiplico estos pesos por el porcentaje de preñez, me va a dar cuántos kilos destetó cada vaca. Recordando que acá se preñó el 85% y estos dos preñaron el 95%. Entonces, si vamos al dato real, el dato real es que el toro, por cada vaca entorada, produjo 125 kilos de carne, o de ternero de destete. Sincronización y toro produjo 172, e IATF y después toro 194. Quiere decir que la diferencia real en este ejemplo fue de 69 kilos. Es mucha la diferencia en peso al destete. Es tremenda. Y esto ya empieza a demostrarles a ustedes por qué este mercado crece. Porque los ganaderos están viendo esto. Por más que no lo midan, al final del día
ven que los terneros son más pesados y que el cheque cuando mandan el ternero a venta es más gordo. Muchas veces se nos cuestiona, bueno, son datos de Argentina, debe ser, y la gente piensa que Argentina es fácil producir carne. Y tuvimos la suerte hace un par de años de empezar a trabajar en otros países, por ejemplo Sudáfrica y Zambia. Y le voy a mostrar algunos datos de países más complicados que Argentina, como Sudáfrica y Zambia, en términos de sistemas de producción, complicados en ese sentido. Y este fue un ensayo muy interesante que se hizo en Sudáfrica, en la zona noreste de Sudáfrica, en donde el objetivo era determinar el impacto de la IATF sobre las tasas de preñez acumulada en vacas Bosmara con cría al pie y evaluar la distribución de partos. Esas eran las vacas con las que se trabajó, vacas en bastante mala condición corporal, raza Bosmara también. Y en realidad nuestra idea inicial era dividir las vacas para recibir IATF o no antes del toro, como habíamos hecho en los ensayos anteriores. Y habíamos determinado que íbamos a poner los dispositivos con progesterona a partir de los 45 días posparto, es decir, bien temprano en el posparto. Y la verdad que el dueño del campo dijo que no quería hacer eso porque era muy temprano los 45 días, que había que esperar más días. Así como la cara que pusiste vos fue lo que dijo el dueño del campo. No, hay que esperar 70 o 90 días antes de poner el dispositivo. Y nosotros le dijimos que no, que mientras más rápido lo hagamos iba a ser mejor. Y la verdad que el tipo no cedía y al final terminamos negociando y dijimos, bueno, partamos la diferencia. La mitad las hacemos como nosotros queremos y la mitad como vos querés. Entonces lo que hicimos fue tener dos grupos de vacas. Unas que se sincronizaron entre el día 75 a 105 y otras que se sincronizaron entre el día 45 a 85. Y a su vez cada grupo se subdividió en dos para recibir IATF o no previo al toro. ¿Se entiende? Entonces, ¿se hizo la IATF y toro o solamente el toro? Y fíjense cómo fueron los resultados. Independientemente de los días posparto, este es el grupo toro, la línea azul, y la roja es la línea IATF y después toro. En los primeros 21 días, ¿quién preñó más? La IATF, preñó cerca del 50%. Pero este es el dato más interesante. En el grupo, pocos días posparto como queríamos nosotros o muchos días posparto como quería él. El área bajo la curva, ¿dónde fue más grande la diferencia? ¿Acá o acá? Acá. Cuanto menos días posparto tiene la vaca, más jugo le saco a la IATF. ¿Por qué? Porque las puedo sacar del anestro, porque ya involucionó el útero, porque no tengo un ternero tan grande, porque la condición corporal es mejor, porque las preñé más rápido, porque tenían mejor oferta forrajera en ese momento. Entonces ese miedo de esperar hay que sacárselo. En realidad lo más lindo de este experimento fue que el tipo nos haya discutido cómo hacerlo. Entonces nos salió el dato más interesante de este experimento. De ahí empezamos a trabajar también en Zambia. Zambia queda un poco más al norte y este ensayo se hizo en un rancho en el norte de Zambia, en la frontera con el Congo. Y muchas veces nos dicen, no, yo no tengo buenas instalaciones. Y les aseguro que acá trabajamos con instalaciones bastante malas. Fíjense cómo eran las mangas de palo o de hierro, no era nada bueno, y fíjense las pasturas, ¿sí? Ahí había hambre, eran vacas flacas en serio. Pero la historia del campo es así, el campo es un campo bastante grande que tenía dos tipos de razas, Bosmara y Boran. Bosmara la tenía como ganado de élite para venta de genética y Boran en un rodeo comercial. Y obviamente a las ganaderías de élite, a la vaca Bosmara la tenía en el mejor pasto, le hacía destete precoz, estaban gordas, y de ahí él sacaba toros para venta, ¿sí? Y las otras vacas estaban tiradas en el fondo sin nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 3 ensayos. Uno en el rodeo Bosmara, otro en el rodeo Boran 1 y otro en el rodeo Boran 2. En el rodeo Boran 1 y 2, el 1 estaba en mala condición corporal y el 2 estaba al borde de la muerte, ¿sí? Estaban caquécticas las vacas. Y dijimos, vamos a probar igual. Pero ¿qué hicimos en el Bosmara? En el Bosmara el objetivo de él, ¿cuál era? Producir toros. Entonces, mientras más sacara por inseminación, mejor. Entonces dijimos, vamos a hacer una IATF, vamos a resincronizar los celos y vamos a volver a inseminar con un protocolo que ya les voy a mostrar. Ya lo van a ver a eso. Y luego vamos a alargar el toro. Y el otro grupo va a ser IATF y toro. ¿Con qué hipótesis? Que hoy, con los protocolos de resincronización de celos, no es como cuando se sacaba celo para reinseminar, que era ineficiente como vimos en el experimento brasilero. Hoy es viable.
Entonces íbamos a demostrar que podíamos lograr la misma preñez acumulada en ambos grupos, pero que en este grupo íbamos a tener mayor cantidad de preñeces lograda por inseminación, es decir, más productos, más toros elite para la venta, ¿sí? Y los otros dos grupos, el Sabuti y Mumembe, que eran el Borán 1 y Borán 2, no, acá no se hacía resincronización, porque acá lo único que se quería hacer era aumentar la cabeza de parición. Entonces era o IATF y toro, o solamente toro. ¿Está? Y los resultados fueron los siguientes. Este es el grupo Bonsmara. Resultados a la IATF, a la resincro y al toro. Las curvas no tienen diferencia. La hipótesis se cumplió. Era viable usar un protocolo de resincronización de celo, logrando los mismos resultados que el toro y aumentando la cantidad de vientres preñados por inseminación, inclusive en condiciones como las de Zambia, con resultados de preñez muy buenos, entre el 50 y el 60%, porque las vacas estaban comiendo el mejor pasto y se les había hecho un destete precoz de los terneros, como vimos en la presentación anterior, y se les había puesto PMCG, o sea, se le habían tirado con toda la artillería que había disponible. Ahora, ¿qué pasó con el primer rodeo Borán? La línea roja es la preñez acumulada del toro y la línea azul es la preñez acumulada de IATF. ¿Fue mejor o no fue mejor la IATF? Fue mucho mejor. ¿El resultado de preñez fue bueno? Hay que ver qué es bueno. Se preñó el 35% y yo creo que es buenísimo, porque es mucho más el 35% que el 2%. Y después vamos a medir cómo impacta eso. ¿Y qué pasó en el tercer rodeo, el que estaba realmente pésimo? La preñez de la IATF fue del 18%, ahí sí fue mala. Entonces acá se justifica y acá ya casi que no. Acá habría que haber hecho algo. ¿Qué habría que haberle hecho a esta vaca? En base a la charla anterior que vimos, un destete precoz, un creep feeding, algo más habría que haberle hecho. De lo contrario, los resultados son muy bajos. Dejamos Sudáfrica y nos vamos al norte de Queensland, en Australia. Otra situación totalmente extrema. Potreros de 40, 50, 60.000 hectáreas, vacas que se juntan con helicóptero 2 veces al año, todos los toros todo el año con las vacas y las vaquillas, y si se hacen cosecha de ternero, es decir, un sistema. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una IATF en novillas, en estas condiciones. Para que vean los campos, son campos bien áridos en el norte de Queensland, no hay pasto, pero tienen muy buenas, acá sí, esto es primer mundo, no es Zambia, las instalaciones son espectaculares, ¿sí? Entonces hicimos un ensayo comparando 250 novillas que se largó el toro y 250 novillas que se le hizo IATF antes de largar el toro. Las revisamos, acá sí teníamos hasta mejores ecógrafos, instalaciones, todo era mucho más prolijo. Y esto es lo que me interesa que vean. Recuerden que ahí los toros están casi todo el año con las vacas. Estos son meses, ¿sí? Y esto es preñez. Esto es IATF y esto es toro. ¿Cómo se lee esta curva? Al toro le llevó 5 meses preñar lo mismo que la IATF le llevó 10 días. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Y acá no le metan solamente kilos y métanle hasta el costo financiero si quieren. De 5 meses de 250 vacas no produciendo y ocupando espacio. Y si le meten eso, ya el retorno de la inversión no resiste prácticamente análisis. Se puede, hasta en esas condiciones extremas, preñar el 50%. Entonces, para cerrar, la IATF no solo es genética, adelanta los partos y eso aumenta el peso al destete. Ahora, dijimos que en Argentina y en algunos países estamos entre el 10, 12, 13%. ¿Cómo superar esa barrera del 10%? Una estrategia para hacer un salto en vez del 10% al 15%, es decir, aumentando el 50% la tasa de uso, es resincronizar celos. ¿Y cómo se resincronizan celos? Lo que se hacía tradicionalmente era poner un dispositivo al día 13, sacarlo al día 20, mirar celo y reinseminar. Pero eso ¿qué requiere? Detección de celo. Y si partimos de la premisa que la detección de celo no es buena, no sería aceptable. Y por otro lado, no vuelven al celo todas, vuelven al celo entre el 50 y el 70% de las vacías. Por eso es que nosotros estamos bastante convencidos que este es el mejor protocolo para resincronizar celos. ¿Cómo es?
El día 0 consideramos el día de la primera IATF, acá inseminamos por primera vez, ¿sí? 16 días después ponemos un dispositivo con progesterona. ¿Para qué? Para mantener cualquier folículo presente a ese día en condición anovulatoria y creciendo. El día 23 retiramos el dispositivo y ponemos GnRH para que ovule. Es decir, empalmamos con una especie de lo que se llamaba antes hybrid cinch. Un día y medio después de esa GnRH vamos a tener una nueva onda folicular. Y 7 días más tarde, en el día 30, vamos a tener un folículo preovulatorio, listo para ovular. Ese día hacemos ecografía. Si la vaca está preñada como esta, se vuelve al campo. Y si la vaca está vacía, recibe una prostaglandina y un cipionato de estradiol y se reinsemina 48 horas después. Entonces, de esta forma, en 32 días, todas las vacas reciben al menos 2 servicios. ¿Sí? Y no se requiere detección de celo. Perdón, al menos un servicio y algunas 2, no al menos 2. Entonces, cuando probamos este protocolo sobre 6.400 animales que eran entre novillas, vacas solteras y vacas con cría, esto es en Angus, ¿no? Por eso los números son altos. 57% de preñez a primo inseminación y 51% en la segunda, lo que daba un acumulado de 78%. 78% de preñez en 32 días sin sacar celo y sin usar toro. ¿Interesante o no? Pongan que esto ustedes no sea así en esta zona con sus razas. Pónganle acá 40 y acá 35, que les dé acá un 60. ¿Es bueno o no es bueno? Sigue siendo bueno. En Brasil lo están haciendo hasta con otros protocolos parecidos, pero no viene al caso eso, pero lo están haciendo por 3 veces. Hacen IATF, resincronización y otra resincronización. Y estos son datos de 1.365 vacas Nelores. En la primera preñaron el 60, en la segunda el 62 y en la tercera el 44. Les da un total acumulado del 91% de preñez en 80 días de estación de monta, y vuelvo a repetir, sin usar toro y sin usar detección de celo. Con un agregado, acá lo que producen es F1, Nelore por Angus. A esa F1, Nelore por Angus, le sacan un precio bastante diferencial a la cría Nelore sola, porque ese Nelore por Angus a un fieldo de se exporta y se va a Europa. Entonces, creo que tenemos los técnicos aquí presentes y todos un gran desafío por delante, que es desarrollar esta tecnología. Le falta todavía desarrollo, hay mucho para crecer. Tenemos que aprender cómo medirla, cómo medir su rentabilidad y cómo venderla en el buen sentido de la palabra al ganadero, para que el ganadero compre el concepto, entienda el concepto de por qué usarlo y por qué puede ser rentable. Y no lo vea como algo caro. Ahora al final vamos a ver un pequeño ejercicio de eso. Otra cosa muy interesante de la técnica es que ha demostrado ser consistente, que es repetible, que siempre los resultados se mantienen. Hace un tiempo empezamos a trabajar con una base de datos para analizar información de IATF. Y el último análisis que hicimos fue en el 2015 sobre un total de casi 430.000 vacas y vaquillas analizadas. Quiere decir, mucha información y muy consistente. No voy a entrar en detalle de todos los análisis de esta base de datos, les voy a mostrar lo más importante. Por ejemplo, decirles que en el periodo 2009-2012, sobre 150.000 vacas evaluadas, la preñez fue del 50%, mientras que en el periodo 2012-2015 la preñez fue del 51.9%. Ustedes dirán, y muy poca diferencia. Sí, muy poca, 1,4 más. Pero 1,4 más en 300.000 vacas es muchísimo. Y no solo eso, sino que cambió la distribución de preñez por lote inseminado. ¿Cómo se lee esta curva? Esto es porcentaje de preñez o rango de porcentaje de preñez, es decir, entre el 0 y el 10% al momento del tacto, entre el 10 y el 20, 20 y 30 y así sucesivamente, y esto es frecuencia. Azul es el periodo 2009-2012 y rojo es 2012-2015. ¿Cómo se lee esto? En 2009-2012 la mayoría preñaba entre el 50 y el 60. Y fíjense cómo en el 2012 a 15 muchas más vacas pasaron a preñar arriba del 60. ¿Qué es esto? Es mejora en la probabilidad de preñez, ¿sí? Otra cosa muy importante es el porcentaje de preñez por categoría. Hoy la técnica nos permite ser consistentes en cualquier categoría del hato, tanto en la vaca con cría al pie, o la vaca con destete precoz que estaba en muy mala condición corporal, o la vaca seca o soltera,
o la novilla de 15 meses o la novilla de 24 meses. Todas oscilan alrededor del 50% de preñez en forma consistente. ¿Hay diferencia entre razas? Sí, seguro. Las razas británicas tienen un porcentaje de preñez un poco más elevado que las razas cebuinas o cruzacebuinas, pero todas consistentes entre categorías. Y en realidad, si dividimos entre británicas y cebuinas sobre 150.000 vacas analizadas, nos da un promedio del 54.9 en la británica y un promedio del 48.7 en la cruza índica o cebuina. No es porque sea más o menos fértil, es porque generalmente las cebuinas están en una condición ambiental mucho más comprometida, no es por otra cosa. Entonces, como conclusiones, la IATF no es solo una herramienta de mejora genética, es una herramienta de gestión que aumenta la productividad y produce más carne, más peso al destete por unidad productiva, que es la vaca, como vimos en ese ensayo. Es una herramienta comprobada que resulta en alta eficiencia bajo diferentes condiciones, razas, categorías, escenarios productivos, sistemas de producción diferentes, continentes. Permite incrementar el número de animales inseminados en un mismo rancho, en un mismo estado, en un mismo país o en un mismo continente. Quiere decir, aumenta la tasa de uso. ¿Por qué? Porque lo hace simple y lo hace rentable. Simplemente por eso. Y maximiza el uso de la genética. Hoy lo que siempre dijimos, la genética, la genética y la genética. Pero si la genética no la metemos, es una palabra. Y la forma de meterla es esta. ¿Por qué? ¿Cómo se puede entrar la genética? Masivamente. No inseminando un 10% del hato. Inseminando todo lo que yo quiera del hato. Porque lo tengo que tener, lo puedo tener. Bien, con esto les termino la primera parte y lo que vamos a hacer ahora es hacer una simulación, unos 15 minutos, de todo lo que vimos, basado en todos los ensayos que les mostré antes. Decidimos desarrollar una planilla de cálculo para simular casi cualquier situación productiva que a ustedes se les ocurra, o a nosotros se nos ocurra. Entonces hicimos una planilla de Excel que obviamente está disponible para el que la quiera. Ya de hecho la gente de Zoetis la tiene y la puede distribuir junto con los PowerPoint. Y yo les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a hacer un par de ejercicios, no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer un par de ejercicios solamente. Esta planilla lo que nos permite es hacer un análisis de costo de diferentes métodos, para lo cual vamos a cargar variables. Yo lo que hice fue poner variables tratando de que sean variables que representen esta región del país, para lo cual me junté con algunos colegas de la zona y les pedí información. Ustedes me dirán si están o no de acuerdo con esta información, pero vamos a partir de la primera y después cambiamos todo lo que ustedes quieran. Les voy a ir mostrando de qué se trata. Simulamos una situación con 100 vacas para hacer un número fácil, porcentual. Asignamos un valor de semen que vamos a usar de 200 pesos, un valor de descartables de 6 pesos por vaca. Vamos a asumir que para la monta natural vamos a usar toros y que el valor de cada uno de esos toros va a ser de 60.000 pesos, que vamos a haber gastado un 3% del valor del toro en comisión transporte, que el toro tiene una vida útil de 4 años, vida útil de trabajo, que tiene un costo de mantenimiento sanitario, vacunas, raspajes y demás de 650 pesos por año, que tiene un costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Si yo tengo un rancho con capacidad para 100 vacas y saco 2 toros, o un toro, para hacerla fácil, cuando saco un toro me queda espacio para 1.2 vacas. 1.2 vacas, el 80% de preñez, es un ternero. Quiere decir que por cada toro que yo elimino del sistema, tengo chance de ganar un ternero. ¿Se entiende? Entonces el costo de oportunidad del toro son 8.000 pesos, que es el valor, según me dijeron, de un ternero de destete aquí en México. Con un 3% de toros vamos a trabajar. Vamos a asumir que cuando vendemos ese toro, porque es viejo y descarte, tiene un valor de 20.000 pesos. Vamos a asumir que en esta zona, al inicio de la estación de monta, cicla solamente el 30% de las vacas, que a la mitad el 55% y al final el 80%. Vamos a poner un porcentaje de preñez del 45%, no del 50%, sino lo vamos a tirar más abajo para el lado de la cruza, y del 40% para la red sincro. Vamos a asumir que la eficiencia de monta del toro es del 70%, es decir, preñada sobresaltada queda el 70%, preñada sobresaltada, no después de la estación de monta. Vamos a poner
un aumento de peso diario del ternero de 600 gramos, desde el nacimiento al destete, una mejora genética de 12 kilos, un precio de venta por kilo de ternero de 45 pesos, y si son de inseminación de mejor genética, un 10% extra, con un peso al nacimiento de 35 kilos, un costo de tratamiento entre dispositivo, prostaglandina y Novormón de 229 pesos, un costo de honorario veterinario por vaca de 200 pesos, y el resto es para prostaglandina ciclovidense. Bueno, esa es la situación que cargamos como ejemplo. ¿Están más o menos de acuerdo con esos números? ¿Son lógicos? Bien. Esta planilla lo que nos compara es el toro, es decir, el control, que sería el toro, versus hacer prostaglandina con detección de celo y luego largar el toro, que nos vamos a olvidar ahora de eso porque estamos hablando de vaca con cría al pie, no es opción, o hacer una IATF y luego el toro, o una IATF resincro y toro. Vamos a concentrarnos entre comparar lo que venimos comparando en la presentación, que es el toro o una IATF antes del toro. ¿De acuerdo? La planilla, en base a lo que le pusimos, nos dice que si yo largo el toro por ese periodo de tiempo y a esa ciclicidad, voy a preñar el 71% de las vacas. Mientras que si hago una IATF antes del toro, voy a preñar el 87%. ¿Por qué aumenta la tasa de preñez final? Porque aumenta la chance de preñez de la vaca en anestro. Y también me va a tirar la preñez acumulada. La línea roja es IATF y toro, y la línea celeste es el toro. Igual que en los datos reales, se ve una diferencia en el área bajo la curva importante. La segunda tabla me dice cuál es el costo de cada sistema, el costo total. Y si comparamos el toro con la IATF previa al toro, esto dice que el toro me cuesta por año 61.000 pesos, contemplando que el valor del toro, la amortización, la venta residual, la vida útil del toro, los costos sanitarios y el costo de oportunidad. Muchas veces creemos que el toro es barato porque está ahí. No, no es barato. El toro es un capital que está. ¿Y la IATF cuánto me cuesta? Previa al toro, 97.000 pesos. A simple vista, ¿qué dirían ustedes? La IATF es mucho más cara que el toro, casi un 35% más cara. Pero bueno, ahí está. Pero mucho ganadero cuando ve este número ya dice no. Y les aseguro que es así, porque me tocó verlo 1.000.000 de veces. Ahora, fíjense este dato. Aquí esta parte de la planilla dice cuántas preñeces se lograron y calcula la planilla el peso al destete a los 180 días. ¿Cómo la calcula? Porque nosotros le dijimos todo, le dijimos con cuánto nace, con cuánto aumenta, cuándo nace y la mejora genética. ¿Sí? Todo eso está en fórmulas acá cargado. Y esto nos dice que si ponemos el 0 como el toro, ¿sí? Hacer una IATF antes de largar el toro en estas condiciones me va a generar 3.878 kilos de carne más. Y acá me tira el peso al destete de los terneros y acá me tira el peso producido por cada vaca. Igual que en el ensayo, pero los datos en función de lo que ustedes le cargaron. Fíjense, el toro acá produciría 99 kilos por hembra, y una IATF y toro produciría 138 kilos. Quiere decir 39 kilos extra. En el otro ejemplo nuestro nos daba 69, pero eran vacas Angus, era otra condición. Acá les da, pero porcentualmente, esto nos dice cuál es el margen bruto de cada sistema, es decir, cuántos kilos produjimos por lo que vale el kilo por cada sistema. Y fíjense, el toro producía 384.000 pesos de margen bruto y hacer una IATF producía 545.000 pesos de margen bruto. Ya restando, fíjense, la diferencia acá es de casi 150.000 pesos de diferencia de margen bruto y la diferencia de inversión eran, ¿cuánto? 35.000 pesos. Quiere decir que el diferencial en el retorno de la inversión es del 42%. Tengo un 42% más de retorno a la inversión por haber hecho IATF. Es tremendamente alto el número. Otra cosa más que les indica por qué en algunos países el mercado crece, porque se está viendo esta tendencia. Dicho esto, vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, vamos a variables, ¿sí? Vamos a variables. Un ejemplo, una de las cosas que se cuestionan es usar o no usar Novormón.
¿sí? Supongamos que el Novormón es gratis. Zoetis se lo regala. ¿Sí? Acuérdense que era el 42% de diferencial del retorno de la inversión. ¿Tienen ese número en la mente? Vamos a ver ahora, regalándole el Novormón, cómo cambia eso. Ahora es el 44%. ¿Les cambió la vida al ganadero porque Zoetis le regaló el Novormón o no? No. Pero Zoetis se funde. Pues si le regala el Novormón, Zoetis se funde. Y si se funde Zoetis, no hay más Novormón. Ahora volvemos para atrás. Si yo no uso Novormón, no porque se me lo regala Zoetis, sino porque no lo quiero comprar, no premio el 45%. Premio el 32%. ¿Sí? Entonces, fíjense ese diferencial en el retorno de la inversión, que eran 42%, ahora bajó ¿a cuánto? Al 2%. ¿Para qué hice todo esto? Para nada. Por ahorrarme los 92 pesos, no gané nada. Trabajé para nada. Volvamos para atrás y volvamos a poner, a ver si me quedó bien, sí, otra vez el 42%. Otro ejemplo, vamos a variables. Dijimos que gastábamos 200 pesos en semen, ahora vamos a gastar 600 pesos en semen, porque se me ocurrió usar el mejor semen que encontraba. Si yo estoy usando un toro así, supongo que si no me están estafando, el semen es mejor. Y por ejemplo, el aumento de peso diario en vez de 600 gramos puede ser 650 gramos, un poquito mejor. Y el diferencial por genética en vez de 12 kilos es 14 kilos, un poquito mejor. Fíjense que no lo estoy modificando. El precio del semen lo multipliqué por 3. Acá le estoy dando un poquitito más. Pero lo que sí va a ser diferente es que yo me voy a quedar, si gasto ese semen, me voy a quedar con novillas, ¿o no? No voy a vender esa ternera que me gasté 600 pesos en un semen para mandarla a faena. Me la voy a quedar. Entonces el diferencial va a ser de un 50% del valor, porque la ternera no la vendo y me la quedo. Entonces vale mucho más. ¿Me siguen hasta ahí? A ver qué sale ahora. Fíjense qué pasa con ¿qué pasa con el diferencial? Por gastar más semen o invertir en más semen, ¿qué logré? Ganar más dinero. ¿Hay que tener miedo? No, es una inversión. Todos sabemos que la genética vuelve, pero cuando se usa. Si premio el 20%, no me sirve. Vuelvo para atrás. A ver si me quedó de nuevo el 42. Sí. ¿Qué pasa si el veterinario que hace el trabajo no tiene experiencia y preña él, en vez del 45, preña él 35? No muy malo, lo baja un poquito. El toro después va a tener muchas vacas para preñar, entonces la eficiencia de monta del toro no va a ser tan buena. Va a bajar en vez del 70, la podemos bajar al 50%. Fíjense cómo acabo de perder casi un 30% de rentabilidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Productos son una inversión, semen es una inversión. Calidad de semen no solo genética, sino calidad biológica del semen es una inversión. Honorarios profesionales son una inversión. Modificamos todo eso y no cambia mucho. Pero cuando le bajamos la tasa de preñez, ¿qué pasa? Ahí es donde la rentabilidad se va. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como técnico? Asegurar buenas tasas de preñez. Trabajar bien, a conciencia, con buenos programas, respetando horarios, con buen semen, con buenos productos, con gente entrenada por nosotros, enseñándole al ganadero cómo suplementar o no la vaca, que el estrés afecta y 1000 cosas que podemos hablar. Y para terminar, antes de darles a ustedes la posibilidad de cambiar lo que quieran, bien, una cosa que también es muy gráfica de ver. Acuérdense ese número, 545.000 y el 42%. ¿Sí? ¿Se acuerdan esos dos números? Supongamos que mi hato ahora está gordo, ciclando y no tiene ningún problema nutricional. Cicla el 90%. ¿Sí? Y no preño el 45%, preño el 62%. ¿De acuerdo? Vamos acá.
El 545.000 pasó a 644.000. ¿Gané más plata? Sí. No hay lugar de duda. ¿Por qué? Pues mi vaca está mejor, soy más eficiente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero el diferencial por usar IATF, ¿cómo se hizo? Más chico. ¿Por qué? Porque no necesita tanto la IATF esa vaca, porque se va a preñar igual con el toro. ¿Está? Ahora vamos al ejemplo contrario. Cicla un 10%, un 30% y un 50%. Y la preñez de la IATF es el 35%, porque están horribles las vacas, como las de Zambia, ¿sí? Y acá el 30%. No, perdón. El 30%. Obviamente la rentabilidad cae, bajó a 400.000, ¿sí? Porque tengo menos preñez. Pero el diferencial con respecto al toro, ¿cuánto es ahora? 88%. ¿Se entiende a dónde voy? Lo mejor es tener la vaca gorda, no hay duda. Pero mientras más complicado esté, más necesito de esto. Que muchas veces es el razonamiento opuesto. No, está muy flaca, no voy a gastar. No, está muy flaca, gasta. Ahí es donde tenés que gastar, porque ahí tenés que cambiar la historia. Obviamente no quiero vaca flaca. No es que estoy diciendo vamos a la vaca flaca, que eso quede bien claro. Pero digo, si la vaca se da que está flaca porque hay sequía, porque no sé qué cosa, es donde más tenemos que apoyarnos en esto. Bien, la dejo como estaba. A ver. No. Ahí. Sí. Y si tienen alguna pregunta o algo que quieren modificar o algo que quieran discutir, con mucho gusto. Pero parece que consideras 90 días, ¿no? Sí. Okay. Consideramos la estación de monta o de servicio de 90 días como la ideal. En algunas condiciones, como en el sur de la provincia de Buenos Aires, para nosotros es menor, es de 60 días. Pero es porque son los mejores campos. Pero en general en Argentina es 90 días. Y otro detalle, parece que usas ahí destete precoz, pero se me hace que es temporal nada más, ¿no? 56 horas dijiste, o una cosa así al principio, ¿no? No es precoz, es destete temporal. No, hablé de los dos. Okay, y mostré ejemplos en realidad de los tres, de amamantamiento restringido, de destete temporal y destete precoz, definiendo al destete temporal como la separación transitoria del ternero de la madre a 1000 metros, y destete precoz el destete total y definitivo de la madre del ternero entre los 60 y 90 días. Pero hablé de los tres escenarios y mostré el resultado de los tres. Correcto. Muy bien, tenemos espacio para un par de preguntas más. Sí, respecto a la resincronización a tiempo fijo, ¿qué diferencia habría con una resincronización temprana, que vendría siendo poner el dispositivo al día 22, más o menos quitarlo al día 29 y hacer IATF con las vacas que no salieron preñadas, en comparación con el protocolo que mencionó de poner el dispositivo al día 16, puesto que me consideraría un encierro más? ¿Qué diferencia en cuanto a porcentajes habría y en cuanto a qué beneficios pudiera tener encontrado? Sí, señor, muy buena pregunta. En realidad no entré a eso porque el protocolo que yo propongo, el que ya vimos, requiere un encierre más que el que vos decís y requiere el uso de GNRH, que es más cara que el que vos decís. Tiene dos desventajas. Mientras que el que vos decís es el brasilero, que es este. Día 22, el dispositivo con benzoato de estradiol, retirar en el día 30, hacer ecografía, PMCG, cipionato de nuevo y otra inseminación más. Este tiene un encierre menos y es más barato. Cuando nosotros hemos comparado este protocolo con el anterior, siempre nos da unos puntos más de preñez del anterior. ¿Por qué? Porque este protocolo, en nuestra experiencia, a lo mejor estoy equivocado, pero en nuestra experiencia, produce algo de mortalidad embrionaria temprana por el uso de estradiol acá al principio. En algunos experimentos nos da diferencias, en otros no. Pero ante la duda, preferimos no recomendarlo. Y sobre todo, y ahí me saco el de la parte de investigador, así como le dije al revés antes,
me voy más investigador y no comercial, acá me saco la parte de investigador y me voy a un laboratorio. Como laboratorio tenemos que recomendar un protocolo que sabemos que es absolutamente inocuo y no tiene ningún riesgo de producir mortalidad embrionaria. Porque si recomendamos algo que tiene una duda de mortalidad embrionaria, nos llaman por teléfono y tenemos un problema. Este protocolo es cuestionado, el uso de estradiol sobre la mortalidad embrionaria. Por lo tanto, preferimos que no use estradiol cuando no sabemos si la vaca está preñada. Por eso lo recomendamos, porque es un poquito más eficiente y porque es seguro desde el punto de vista de mortalidad embrionaria. ¿Alguien más? Doctor. De nuevo, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda. Una vez leí un artículo que decía que un dispositivo intrauterino, si se usaba la segunda vez, bueno, la primera vez, en una vaca ciclando, como que perdía menos progesterona a que si se usaba una vaca en anestro. Es decir, sí, claro, sí. Entonces yo no sé si hay alguna recomendación en cuanto a dispositivos de segundo uso para vacas en anestro o ciclando, no sé si funcionan igual o cómo funcionaría eso. Sí, lo que vos decís es totalmente cierto. Y para poner un ejemplo más extremo es, yo le pongo un dispositivo con progesterona a una novilla de leche o a una vaca de leche lactando, ¿sí? Durante el mismo periodo de tiempo, retiro los dos dispositivos, mido progesterona residual en el de la vaquilla y me da 0,7 gramos de 1. Y retiro el de la vaca y me da 0,3, 0,2, porque tiene un metabolismo mayor. Más al ejemplo tuyo, una cíclica y una no cíclica, ¿cuál le va a sacar más? La no cíclica, ¿sí? Porque va a requerir más progesterona. En el ejemplo que te di de la leche es extremo y te digo, no se puede reutilizar el dispositivo de una vaca de leche. En el ejemplo que vos das, que es así la diferencia en ese extremo, en el ejemplo que vos das es verdad lo que vos decís, pero la diferencia es esta. No pasa nada porque el residual sigue siendo suficiente para el segundo uso. O sea que entre el primer y segundo uso, si hablamos de carne, lo hayas usado en vaca, vaquilla, cíclica o no cíclica, el orden no pasa nada. ¿Y hay diferencia entre usar en segundo o tercer uso un DIP contra un CIDER? Sí, el DIP no se recomienda para tercer uso. La diferencia está. Bueno, CIDER técnicamente, corríjanme los zoetis, técnicamente es de un uso, por etiqueta, pero sabemos que se usa hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque tiene 1,9. El DIP tiene 1 gramo, entonces no le queda para el tercer uso, es 2 usos. Pero también, por ejemplo, en Brasil, en novillas, si los 3 usos fueron en novillas, lo sacan. Pero eso ya es off-label, sería fuera de recomendación. Sí, incluso creo que Brasil tiene un sistema para inducir anestro en vaquillas usando CIDER de tercer uso. Sí, o creo cuarto. No sé si 10 días, algo así, Sí. luego estradiol, Sí. y con eso entraban en celo. Sí, ¿no? señor. Sí, señor. Es así. Gracias. Gracias a usted, Y doctor. vuelvo a aclarar algo muy importante, por las dudas que haya alguien de leche acá. El segundo uso en vaca de leche del DIP, no, es solo para carne. ¿Sí? Perfecto. Pues no sé si haya alguna pregunta más acá. ¿Hay algún tiempo entre reusar un dispositivo? ¿Un tiempo máximo, mínimo? A ver, la respuesta formal debería ser el tiempo de vencimiento de la bolsa. ¿Sí? Esa debería ser la propuesta, pero sabemos que el tiempo de vencimiento que dice la bolsa es una formalidad. La progesterona es sumamente estable. Lo único que afecta a la progesterona es el contacto directo con la luz solar, con los UV. Si ustedes lo guardan limpios, secos y en la bolsa en la que viene, que es de aluminio, tricapa, o en una bolsa bien oscura, todo el tiempo que quieran. Ok, y vamos a dejar una última pregunta para que quiere hacer el doctor Zárate. Con esta pregunta cerramos. Doctor, excelentes presentaciones. Muchas gracias. Yo nada más para saber tu opinión sobre, se ha mencionado mucho que el problema de muerte embrionaria, muerte reservada, y estoy de acuerdo, o sea, el porcentaje de infertilidad es menor, pero sin embargo
sabemos que en el 94% de las vacas el primer ciclo es infértil, ¿no? Después del posparto. Sí. Y ahí también estos protocolos ayudan a reducir bastante este problema de infertilidad. Y claro. Creo que no se ha mencionado la importancia. Sí, en realidad lo mencioné muy al pasar en mi primera presentación, donde expliqué que la primera ovulación del posparto siempre es infértil, pese a que esa primera ovulación casi nunca va acompañada de celo, pasa desapercibida porque es un celo silente. Y que justamente lo que hace el dispositivo con progesterona es generar ese priming que ayuda a la ciclicidad. Dicho esto, la progesterona ayuda, pero en vacas en anestro profundo no es suficiente. Necesitamos de una estrategia de estete asociada o de PMSG o de ambas cosas, pero sí. Perfecto, pues muchas gracias, Lucas. Le quiero pedir a Fabi si pasa a entregarle un regalo a Lucas por su participación. Y pues le agradecemos con un aplauso. Muchas gracias. A manera de resumen, y digo, antes de dar algunos anuncios parroquiales que aquí me están encargando, pues yo nada más quiero retomar el resumen de las presentaciones, ¿no? La parte de rentabilidad, toda la parte de cómo podemos mejorar nuestros resultados con un uso estratégico de la ESG, la importancia de conocer la actividad biológica de cada hormona que estamos utilizando, los niveles de protección en las vacunas, la importancia del uso de las vacunas para prevenir justamente esto que mencionan de la muerte embrionaria. Y yo creo que finalmente el ejercicio económico hecho en la pantalla, yo creo que nos da una herramienta muy, muy importante para poder medir, para poder tomar decisiones y bueno, pues para que podamos ser más rentables en el campo. Como anuncios, pues nada más, yo quisiera muy rápido dar un agradecimiento a nuestro equipo local, que son los que están atrás de todo esto que ustedes ven aquí. Es el equipo de Lalo Jardines, es Luis Miguel, es Francisco Aguirre, es la doctora Fabiola, tenemos gente también que viene de otras zonas a apoyarnos, está Priscila Castro de Mexicali, está Esteban Gallegos, está Rubén Vázquez, está el del dinero que es Mario Castro, entonces ahí trátenlo bien por favor. Y bueno, ahora sí que a nombre de Zoetis les agradecemos y quedamos muy contentos con su asistencia, con su participación. Vamos a pasar ahora a hacer una rifa, no sé si les habían dicho, yo no sabía que iban a hacer una rifa, van a rifar ese termo que lo sacamos de la cajuela del coche de Jardines, ya se lo quería llevar, pero lo convencimos que lo